Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero tocar el tema de las rutas, de lo que nosotros los programadores en VisualFox Pro hemos aplicado para trabajar con las rutas, con los paths. Yo en mis inicios utilizaba un código que mi único objetivo era obtener la ruta absoluta de la aplicación. Entonces pues yo probé de diferentes formas y hubo una que en aquel tiempo sí me sirvió, pero si alguien me hubiera dicho que en realidad Fox automáticamente o de manera predeterminada define tu ruta según la carpeta donde fue ejecutado tu programa, pues me hubiera evitado todo este tipo de dolores de cabeza, ¿verdad? Porque en realidad no necesitaba yo escribir todo este código, el setPath, el setDefault, porque Fox te genera de manera predeterminada tu ruta de tu aplicación. Y para mostrarlo he creado un ejemplo que lo he hecho ahorita en un par de minutos para que podamos ver de lo que estoy hablando. Por ejemplo, este programa que hice ya hace muchos años, utilizaba este código y con ello yo tenía el enfoque de todas las rutas de los objetos que yo iba a utilizar: imágenes, tablas, formularios, en fin, todo yo lo controlaba con esto. Pero el problema es, al momento de testear, de hacer un test de prueba, tenía que ejecutar este código y eso demoraba mucho mis tiempos, me hacía que saltaran algún tipo de error. Entonces sí me servía, pero a la vez me complicaba un poco a la hora de desarrollar, a la hora de testear. Y tan sencillo que hubiera sido si hubiera hecho lo siguiente, que es eliminar todo ese código. O sea, no utilizar ni el setDefault ni el setPath en mi programa principal, que utiliza mi ejecutable para arrancar como inicio. Este método me explicó un compañero ya hace como 3 años más o menos, ¿no? Fue como en el 2017 creo. Y él me comentó: olvídate del setDefault y setPath. Nada más, lo único que tienes que hacer es ubicar en qué carpeta está tu objeto y ejecutarlo. Así de simple. Oye, pero yo le decía, oye, pero si yo cambio de carpeta, si yo cambio de directorio, mi aplicación, pues digamos a una carpeta, el escritorio, o X, cualquier carpeta, no vas a saber dónde encontrarlo. Me dijo, no, mira, haz la prueba y te vas a dar cuenta que Fox de manera predeterminada te ubica desde dónde está arrancando tu aplicación, y lo único que tienes que hacer es ubicar si tienes agrupado en carpetas tus objetos, tus controles y tus archivos. Y sí, miren, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo, si revisan aquí, yo no estoy usando para nada el setDefault ni setPath. Ok, de hecho yo he creado un formulario para probar. Lo único que tengo que hacer en modo desarrollo es aplicar el setDefault, pero en modo producción esto ya no es necesario. Ok, aquí tenemos, aquí me dice el directorio actual, que viene siendo este. Ok, por ejemplo, vamos a traernos una imagen y también aquí tenemos, no estoy usando ni setDefault ni setPath. Lo único que estoy haciendo es ubicar la carpeta donde yo obtengo los controles, que igualmente esta imagen yo la puedo obtener de la siguiente forma: escribo el nombre de la carpeta, ok,
Y aquí lo tengo. El código es muy simple. Okay, nada más hago referencia al cuadro de texto. Y aquí lo que hago es utilizar la función getFile. Para el caso es lo mismo, viene siendo lo mismo. Ahora vamos a ver en modo producción cómo trabaja esto. Aquí lo tengo, pero sí tengo que cerrar este proyecto. Vamos a ver. Ok, aquí estoy en el directorio. Obtengo la imagen. Bien. Ahora vamos a movernos. Digamos que me voy a mover. A ver, ¿dónde estaré bien? A escritorio. Voy a crear una nueva carpeta. Pego mi ejecutable. Vamos a arrancarlo. Y miren, aquí está. Este es el directorio de mi escritorio y la carpeta que acabo de crear. Desde aquí mi aplicación está arrancando. Ya lo único que tendría yo que hacer es ubicar la carpeta donde están mis archivos, mis imágenes, para poder tener acceso a ellos. Por ejemplo, aquí estoy, miren, en el escritorio. Estoy en el escritorio, test, imágenes. Está. Ok, aquí está. Voy a borrar la imagen. Ahora voy a escribir aquí la carpeta, porque recuerden, de forma predeterminada yo ya tengo el directorio de la aplicación. Es sí, y aquí lo tengo. Y así de sencillo, chicos. Es como yo, desde aquella vez que aquel compañero, que no quiero decir su nombre, pero empieza con A, me explicó esta forma tan sencilla, y eso hizo que mi desarrollo todavía fuera mucho más rápido, o al menos más controlara, yo tuviera el control. Y créanme que me ha servido más, me ha ayudado mucho cuando yo utilizaba Fox, y cuando yo empecé a trabajar con WinDev, la curva de aprendizaje ya fue todavía menor, porque utilicé estas formas de desarrollo que actualmente aplican en otros lenguajes, que no se utilizan el pad, ni no tienes que declarar algún tipo de pad, no es necesario declarar nada de eso. Utiliza el directorio relativo, no el directorio absoluto. Entonces en Fox también se puede, y esto es lo que yo quería mostrar. En otros videos estaré platicando sobre otras formas que utilizaba yo de manera incorrecta, a mi punto de vista, ¿verdad? Ahora, lo que yo programaba antes, como ahora lo he cambiado y he facilitado el uso, ¿verdad? El famoso código de espagueti que todo el mundo decía, ¿verdad? En los foros, que muchos en aquel tiempo, incluyéndome yo, lo aplicaba en los desarrollos. Entonces, espero que te haya gustado este video y que me sigas para que puedas ver los otros ejemplos. Por ejemplo, hablaré de variables públicas, de métodos, el código, donde ahora yo lo escribo, y entre otras muchas ejemplos. Nos vemos pronto.